Hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver, hoy vamos a hablar un poquito sobre la inmigración a la Argentina. Podemos observar esta imagen donde vemos muchas personas arriba de un barco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es una inmigración, qué significa que hubo una inmigración a la Argentina, ¿sí? Y dice, una inmigración se da cuando las personas llegan a un país diferente del que vivían para quedarse a vivir allí. Es decir, la inmigración en la Argentina se dio cuando a la Argentina llegaron personas de otros países y venían a nuestro país para quedarse a vivir acá, para establecer su familia, para conseguir un trabajo y para quedarse acá a vivir, ¿sí? Para planear su futuro en este país, ¿sí? No venían de vacaciones, venían para quedarse acá. Y ahora nosotros vamos a hablar puntualmente de una inmigración que es la inmigración europea, ¿sí? Dice, en Argentina ocurrió una gran inmigración en el año 1880 aproximadamente. En nuestro país había mucho espacio y trabajo para recibir a las personas de otros lugares. Bien, en el 1880 aproximadamente, serían hace 140 años atrás, la Argentina recibió mucha gente que la mayoría provenía desde Europa. Europa es otro continente diferente al nuestro, ¿sí? En ese continente hay muchos países y de varios países, como puede ser Italia, Francia, España, Alemania, de todos esos países y más también provenía mucha gente para quedarse a vivir acá en la Argentina, ¿sí? ¿Y por qué venían? Como dice acá, acá en Argentina había mucho espacio eh, y también había trabajo, ¿sí? Porque como en la Argentina recién se estaba conformando como país, entonces no habían muchas construcciones, había campos donde la gente podía trabajar, ¿sí? Bien, seguimos, y dice, los inmigrantes hacían un largo viaje en barco que podía durar 30 días o más, ¿sí? Como yo les dije, las personas viajaban de un continente a otro continente, y para eso tenían que cruzar todo el océano. Este viaje en barco tardaba 30 días o más, y miren la cantidad de gente que viajaba, ¿sí? Vayan mirando y prestando atención a las imágenes que también nos brindan información. Bien, y dice, la gente viajaba por diversos motivos, por guerras, por trabajo, en busca de mejores condiciones de vida donde poder establecerse con su familia, ¿sí? Entonces, la gente que viajaba, como les decía hoy, no viajaban por vacaciones. Ellos, muchos de ellos tenían que abandonar el país en donde estaban viviendo porque, por ejemplo, había una guerra o porque, por ejemplo, no tenían trabajo y entonces viajaban a establecerse a otro país en busca de trabajo y en busca de mejores condiciones de vida, ¿sí? Fíjense en esta imagen que podemos ver a una familia con las valijas en el fondo. Acá también podemos ver un auto que es el que cargaba las valijas de las personas que viajaban, ¿sí? Miren la cantidad de valijas que se cargaban. En esta imagen que vemos acá, fíjense que podemos ver a la mamá con sus hijos, pero no vemos al papá. Muchas veces lo que hacían los papás es viajar primero ellos a la Argentina y intentaban establecerse acá, buscar un trabajo, conseguir una vivienda, y una vez que podían ellos solos establecerse en el país, recién ahí viajaba el resto de la familia, como podemos ver acá,
viajaba el resto de la familia para encontrarse con el papá y quedarse toda la familia a vivir acá. No viajaban todos juntos porque quizá todavía no tenían trabajo, ¿sí? Muchos venían sin trabajo, venían a la Argentina a buscar el trabajo acá. Entonces, viajaban primero los papás, conseguían el trabajo, la casa, la vivienda donde podían estar todos juntos y luego viajaba el resto de la familia, ¿sí? Seguimos, y dice, cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, se dirigían al hotel de inmigrantes. En Buenos Aires está este hotel que ven acá, que en ese momento funcionaba para recibir a los inmigrantes, es decir, las personas que viajaban y que hacían este viaje tan largo, cuando llegaban a la Argentina podían quedarse 5 días gratis en este hotel que ven acá, que se ve que es muy grande. Miren las camas, miren estas camas que vemos acá, una al lado de la otra, porque era tanta la cantidad de gente que no había, cada uno no tenía su espacio, el espacio era compartido, ¿sí? Bueno, y en este hotel de inmigrantes también registraban a las personas que iban ingresando al país. Y como era tanta la cantidad de gente que estaba ingresando a nuestro país, también, dice, los propietarios de casas grandes comenzaron a alquilar habitaciones. Estas casas grandes donde se alquilaban habitaciones se llamaban conventillos. Y esto sucedía porque, como les dije, nuestro país recién se estaba conformando, ¿sí? Entonces todavía no había muchas construcciones como vemos ahora, que vemos muchos hoteles, muchas casas, muchos edificios. No, en ese momento no había todo esto. Estaba el hotel de inmigrantes y como no alcanzaba para toda la gente, también teníamos estos conventillos, que en realidad eran casas grandes, 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 que los dueños de esas casas decidían alquilar habitaciones, y entonces, por ejemplo, las familias alquilaban una habitación donde dormían todos juntos en esa habitación, pero tenían espacios compartidos, porque eso era una casa grande en realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el patio, la cocina, los baños, todo eso eran espacios que eran compartidos. ¿Qué quiere decir que son compartidos? Que toda la gente, los de todas las habitaciones, compartían esos espacios, ¿sí? Como vemos acá en estas dos imágenes, fíjense que se ven unos balcones y unas puertitas. Cada una de esas puertitas son habitaciones que se alquilaban a las familias que llegaban al país, ¿sí? Bien, y acá termina la información que yo les quería compartir. Espero que les haya gustado y que la hayan entendido perfectamente. Cualquier duda que tengan me pueden consultar. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo videito.